En la lectura del testamento, mi papá le dio a mi hermana 11 millones de dólares y a mí me dijo que fuera a ganarme lo mío. Entonces el abogado de mi abuelo se levantó y leyó un secreto que era solo para mí. Mi mamá empezó a gritar. El aire en la sala de juntas con paneles de caoba de Miller y asociados no solo estaba frío. Era quirúrgico. Era el tipo de frío que se te mete en los huesos cuando te das cuenta de que estás en un cuarto lleno de extraños que, por casualidad, comparten tu apellido. Mi padre, Robert Miller, estaba sentado a la cabecera de la mesa, la espalda tan rígida como su código moral. No me miró. Nunca lo hacía. En lugar de eso, metió la mano en una carpeta de cuero, su Rolex de oro reflejando la luz estéril de la oficina, y deslizó un documento por la mesa hacia mi hermana, Olivia. Olivia recibe 11 millones de dólares en activos líquidos, el penthouse en Manhattan y las acciones de control de la empresa familiar, dijo, con la voz tan plana como el tono de una línea telefónica. Luego por fin volteó a verme. Sus ojos eran como pedazos de pedernal congelado. Y tú, Sofía, siempre has sido tan independiente, tan intelectual. Ve y gánate lo tuyo. El silencio que siguió fue sofocante. Sentí que me zumbaban los oídos, el sonido de mi propio corazón retumbando en mi cabeza. 11 millones de dólares. Una fortuna construida sobre el legado de nuestro abuelo. Entregada a una chica cuyo mayor logro era combinar sus bolsos de diseñador con sus zapatos. Olivia ni siquiera intentó disimularlo. Se recargó en la silla, girando un brazalete incrustado de diamantes, el mismo que había estado presumiendo desde la mañana del funeral, y me lanzó una sonrisa burlona que me hizo hervir la sangre. No pongas esa cara, preciosa, ronroneó. Papá solo te está dando lo que siempre quisiste, una vida libre de cargas materialistas. ¿No es eso lo que le dijiste al abuelo? Abrí la boca para hablar, para gritar, para recordarles que yo era la que trabajaba en 3 empleos para pagarme el doctorado mientras ellos vacacionaban en ese tropez. Pero antes de que pudiera salir una sola palabra, James Carter, el abogado de la familia de toda la vida, se aclaró la garganta. James se veía incómodo. Era un hombre que había visto lo mejor y lo peor de la familia Miller, pero ese día parecía querer estar en cualquier otro lugar. Hay un asunto más, dijo James, con la voz ligeramente temblorosa. Sacó de su portafolio un sobrepesado, sellado con cera. Esto me lo dejó su abuelo, Henry Miller. Me dio instrucciones estrictas. Solo debía abrirse y leerse en voz alta si y solo si Sofía estaba presente en la lectura del testamento de Robert. Mi madre, Karen, se movió en su asiento, sus perlas chocando contra su blusa de seda. ¿Henry? Pero el patrimonio de Henry se resolvió hace años. Todo pasó a Robert. ¿Por qué sale esto ahora? Porque, dijo James, recorriendo la sala con la mirada, Henry no confió en ese arreglo. Dejó un plan de respaldo. Rompió el sello. El sonido del papel al rasgarse se sintió como un disparo. Cuando James empezó a leer la primera línea, el ambiente en la sala pasó de frío a eléctrico. A mi hijo, Robert, que cambió su alma por un libro de cuentas, y a mi nieta Sofía, la única Miller que alguna vez miró a las estrellas. El rostro de mi madre se quedó sin color. De pronto se puso de pie, la silla rechinando contra el piso, y soltó un grito ahogado. Eso es imposible. Ese viejo ya estaba senil al final. Siéntate, Karen, susurró Robert con rabia, aunque sus propias manos temblaban. Yo no los escuché. Estaba concentrada en las palabras. James siguió leyendo, detallando un fideicomiso secreto y una propiedad que yo ni siquiera sabía que existía. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La venganza final de Henry Miller estaba empezando, y comenzaba con un mapa hacia un lugar que siempre me habían dicho que era una ruina. La reunión se deshizo en caos. Olivia gritaba sobre vacíos legales y mi padre le susurraba furioso a James. Yo no esperé. Tomé mis llaves y manejé. Me alejé de los rascacielos y las oficinas de vidrio frío, rumbo al único lugar que alguna vez se sintió como hogar, el viejo rancho. Fueron 2 horas de árboles borrosos y lágrimas ardientes. No había vuelto en más de un año, no porque no quisiera, sino porque mi padre me había dicho que ya no había nadie a quien visitar. Me dijo que el rancho había sido vendido. Me dijo que la abuela Margaret había muerto dormida poco después del abuelo. Pero cuando entré por el camino de grava, casi se me detuvo el corazón. La pintura estaba descascarada y el porche se vencía bajo el peso del tiempo, pero el leve tintinear de los carrillones de viento resonaba en la brisa. El mismo sonido que significaba seguridad de mis veranos de infancia. Entonces la puerta principal se abrió con un crujido. Una mujer salió. Estaba más delgada, su cabello era un estallido de blanco, pero esos ojos agudos y penetrantes eran inconfundibles. Abuela, susurré, con la voz quebrada.
Margaret Miller cruzó los brazos sobre el pecho, su expresión helada. Así que, dijo, carraspeando, con una voz que cortaba el aire, por fin decidiste aparecer. Abuela, ¿de qué hablas? Salí tambaleándome del coche, con las piernas débiles. Papá me dijo que estabas en un asilo en Cedar Ridge, que ya no reconocías a nadie. Me dijo que el abuelo murió solo porque no quería que estuviéramos ahí. Margaret se quedó inmóvil. El hielo en sus ojos no se derritió, pero se resquebrajó. ¿Te dijo qué? Dijo que no querías verme, sollocé, mientras la furia y el dolor por fin chocaban. Dijo que yo era una vergüenza para la familia y que mis hobbies científicos eran un insulto a la memoria del abuelo. La mano de Margaret voló a su boca. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una libreta vieja y amarillenta. Me la empujó a las manos con los dedos temblorosos. Mira la última página, Sofía, susurró. Miré. Era un registro de llamadas, docenas de ellas, hechas en las semanas previas a la muerte del abuelo Henry. Junto a cada fecha y hora había un número de teléfono. Pero no era mi número. Era un número que yo nunca había visto. Te llamaba a ti, Sofía, dijo Margaret, mientras una lágrima por fin se escapaba y recorría las arrugas de su mejilla. Una y otra vez en su lecho de muerte, pedía por su pequeña científica. Quería darte la llave él mismo. Pero Robert nos dijo que habías cambiado de número. Que te daba vergüenza ser la nieta de un granjero. Que estabas demasiado ocupada con tu elegante vida en la ciudad como para despedirte de un hombre que se estaba muriendo. Se me fue el aire de los pulmones. La traición era tan grande, tan completa, que ni siquiera podía respirar. No solo me robaron la herencia. Me robaron mi despedida. Mintieron. Sí sé, dije entre dientes, el calor en mi pecho convirtiéndose en una llama blanca y ardiente. Nos mintieron a todos. Margaret miró hacia el camino de entrada, sus ojos endureciéndose hasta volverse el acero que recordaba de mi infancia. Entonces ya es hora, dijo. James Carter viene en camino. Y tu papá, tu mamá y Olivia también. Creen que vienen a limpiar el tiradero para poder vender esta tierra a un desarrollador. No saben que Henry construyó una fortaleza que no pueden tocar. El sol empezó a hundirse en el horizonte, lanzando sombras largas y sangrientas sobre los campos descuidados del rancho. Dentro de la casa, el aire estaba cargado con el olor de la madera vieja y el toque metálico de la rabia no dicha. La abuela Margaret se sentó en su sillón de respaldo alto como una reina en un trono en ruinas, con los ojos fijos en la puerta principal. Yo me quedé junto a la ventana, viendo 3 pares de faros cortar el crepúsculo. Los buitres habían llegado. El elegante Mercedes negro de mi padre se estacionó primero, seguido de la SUV de lujo de mi madre y el convertible de Olivia. Bajaron sobre la grava, viéndose como extraterrestres con su ropa de diseñador. Olivia ya se estaba tapando la nariz con un pañuelo de seda, quejándose del olor a podredumbre. Quédate en la cocina, Sofía, ordenó Margaret, con la voz baja y peligrosa. Espera mi señal. Me retiré a las sombras de la cocina, el mismo cuarto donde el abuelo Henry solía enseñarme a calibrar un microscopio mientras tomaba su café negro y amargo. Los escuché entrar. El piso crujió bajo sus zapatos caros. Madre, ¿en serio? Tronó la voz de mi padre, llena de una calidez falsa y condescendiente. Esto es dramático incluso para ti. Solo venimos a ayudarte a empacar. Los desarrolladores llegan el lunes y ya elegimos la mejor suite para ti en The Palms. The Palms es una jaula dorada, Robert, espetó Margaret. Y no voy a empacar ni una sola cosa. Ay, abuela, no seas difícil, intervino la voz de Olivia, empalagosa de dulzura falsa. Hemos tenido un día larguísimo. La lectura del testamento fue agotadora, y la pobre de Sofía armó todo un show. Se quedó a la mitad de la frase. Salí de la cocina con los brazos cruzados, la mirada clavada en la cara de mi hermana. La sangre se le fue del rostro. Sofía, jadeó mi madre, apretando sus perlas. ¿Qué demonios haces aquí? Te dijimos que esta propiedad estaba prohibida. Me dijeron muchas cosas, mamá, dije, con la voz firme a pesar del huracán que gritaba dentro de mí. Me dijeron que la abuela estaba en un asilo. Me dijeron que el abuelo no quería verme. Incluso le dieron un número falso para que muriera creyendo que yo lo había abandonado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre entrecerró los ojos y dio un paso al frente, protegiendo a su esposa y a su hija. Hicimos lo necesario para proteger la imagen de la familia. Sofía, siempre fuiste una rebelde, siempre persiguiendo la ciencia en lugar de apoyar la empresa. No podíamos permitir que tus rarezas alteraran a tu abuelo en sus últimas horas. Mentiroso, gritó la abuela Margaret,
poniéndose de pie con una fuerza que sorprendió a todos. Azotó el viejo registro de llamadas del abuelo sobre la mesa de centro. Le robaste su paz. Le robaste su despedida, pero no pudiste robarle la mente. En ese momento, un golpe en la puerta anunció la llegada de James Carter. Entró con un portafolio pesado, la expresión solemne. No miró a mi padre. Me miró directo a mí. Es hora de la segunda parte de la lectura, anunció James. No hay segunda parte, rugió Robert. La herencia ya está resuelta. No esta parte, dijo James, abriendo su portafolio y sacando unos planos y una pesada llave de hierro. Henry Miller no solo era dueño de este rancho. Era dueño de las patentes de los sistemas de irrigación que mantienen con vida a la mitad de la agricultura del estado. Las guardó en una empresa privada que nunca formó parte del portafolio de Miller y Asociados. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. ¿Patentes? ¿Cuánto valen? James la ignoró. A mi nieta Sophia Miller, empezó a leer. Le dejo la instalación del proyecto Starfield ubicada en el sector Pinnerig de esta propiedad, junto con toda la propiedad intelectual, el equipo de laboratorio y un fondo dedicado de $50 millones para su operación continua. La sala estalló. ¿50 millones? Chilló Olivia, con la cara retorcida por una envidia pura. Eso es más que toda mi herencia. Esto es un error. Estaba senil. ¿El laboratorio? ¿Qué laboratorio? Exigió mi padre, con la cara volviéndose de un tono morado enfermizo. En Pinnerig no hay nada más que un granero viejo. Ahí te equivocas, papá, dije, dando un paso al frente. Tomé la llave de hierro de manos de James. El abuelo siempre decía que mientras tú estabas ocupado viendo el precio de la tierra, yo era la única que se fijaba en lo que crecía en ella. Sofía, sé razonable, suplicó mi madre, con la voz temblorosa. Eres científica, no empresaria. No puedes manejar tanto dinero. Fírmalo a nombre de la empresa. Te daremos un buen sueldo y tu propio departamento. Piensa en la familia. ¿Familia? Solté una risa amarga. Usaron la palabra familia como arma para aislarme. La usaron para mentirle a un hombre moribundo. No voy a firmar nada. De hecho, voy a hacer exactamente lo que el abuelo pidió. Miré a James. Lee la cláusula final. James se aclaró la garganta. En caso de que cualquier miembro de la familia intente impugnar este regalo o acosar al beneficiario, las acciones restantes de Miller y Asociados que actualmente se encuentran en el fideicomiso legado de Henry serán liquidadas de inmediato y donadas al Fondo Global de Defensa Ambiental. Robert, eso básicamente llevaría a tu empresa a la quiebra de la noche a la mañana. Mi padre parecía estar a punto de sufrir un infarto. Se apoyó en el respaldo de una silla para no caerse. Olivia temblaba de rabia, su máscara de hija perfecta hecha pedazos afilados. «Fuera», dijo la abuela Margaret, con una voz baja y letal. «Madre, no puedes hablar en serio», susurró Robert. «Fuera de mi casa», gritó ella, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «No eres mi hijo. Eres un ladrón de corazones y ya no eres bienvenido en esta tierra». Se fueron arrastrando como perros apaleados. El sonido de los motores perdiéndose en la distancia fue la música más hermosa que había escuchado en mi vida. Pero la noche no había terminado. James me tendió una linterna. Él quería que lo vieras esta noche, Sofía. Mientras las estrellas estén afuera. Caminé hacia el viejo granero en Pinnerig, con la abuela y James siguiéndome a cierta distancia. Desbloqueé el pesado candado oxidado y empujé las puertas para abrirlas. Dentro, oculto bajo capas de heno viejo y costales de arpillera, había un elevador hidráulico. Presioné el botón. El piso crujió y empezó a descender. Mientras nos hundíamos en la tierra, se encendieron luces, tiras de LED blancas y limpias. Cuando el elevador se detuvo, salía un mundo subterráneo asombroso. Era un laboratorio agrícola de clase mundial, lleno de secuenciadores genéticos de última generación, cámaras de cultivo con clima controlado y un enorme muro de vidrio que daba a un acuífero subterráneo oculto. En la terminal central, una pantalla mostraba un protector de pantalla. Era una foto mía a los 7 años, sosteniendo un girasol marchito. Arriba, con la letra de mi abuelo, se leía: «No le temas a la oscuridad, pequeña científica. Las mejores cosas crecen donde nadie está mirando». Me dejé caer en la silla del laboratorio y, por fin, lloré de verdad. 6 años en el mundo de la ciencia, 6 años son una vida entera. Es tiempo suficiente para mapear un genoma, sanar un ecosistema o, en mi caso, construir un reino a partir de las cenizas de una traición. El sol de Texas ardía en lo alto. Pero dentro del centro de innovación Henry Miller, el aire era fresco y olía a tierra húmeda y a ozono.
El viejo granero había desaparecido, reemplazado por un extenso campus de 5 estructuras de vidrio y acero que brillaban como un espejismo en el horizonte rural. Esto ya no era solo un laboratorio. Era el corazón del futuro agrícola de la región. Caminé por el vestíbulo, con la bata de laboratorio ondeando detrás de mí. Me detuve, como todas las mañanas, frente al busto de bronce del abuelo Henry. La placa debajo no enumeraba sus títulos ni su riqueza. Solo decía: para los soñadores que invierten en quienes el mundo pasa por alto. Doctora Miller, me giré para ver a Maike, uno de mis investigadores principales. Las muestras de trigo resistente a la sequía del cuarto cuadrante están mostrando un rendimiento 40% mayor que el grupo de control. Lo logramos, Sofía. Esto va a salvar a miles de pequeñas granjas. Sonreí, sintiendo una paz profunda sentarse en mi pecho. Prepara los datos para el lanzamiento público, Maike. Y asegúrate de que las cooperativas locales reciban las semillas primero, sin sobreprecios de las grandes agroempresas. Ese fue el trato. Mientras me dirigía a mi oficina, vi una figura conocida cerca de las puertas de vidrio del invernadero comunitario. Era una mujer vestida con sencillez, con un vestido de lino y el cabello recogido. Se veía mayor, con el rostro marcado por un cansancio que ni la crema más cara podía ocultar. Era Olivia. No habíamos hablado en años. Después del colapso, la empresa familiar Miller sobrevivió, pero solo como la sombra de lo que fue. Sin las patentes del abuelo ni el prestigio del apellido Miller, el genio empresarial de mi padre resultó ser nada más que recortes agresivos y acoso. Vivían cómodos, pero ya no eran la realeza que creían ser. Salí a su encuentro. Nos quedamos en silencio un buen rato, observando a un grupo de niños de escuelas locales aprender a injertar árboles frutales bajo el sol. No espero un abrazo, dijo Olivia en voz baja, sin la arrogancia afilada que recordaba. Y tampoco espero estar en el testamento esta vez. No hay testamento, Olivia. Solo trabajo, respondí. Miró el centro lleno de actividad, sus ojos brillando con algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. Pasé toda mi vida interpretando el papel que escribieron para mí. La hija perfecta, la heredera perfecta. Pensé que si ganaba el dinero, ganaba el juego. Pero al ver esto, lo que tú construiste, me di cuenta de que solo era una marioneta en una obra muy pequeña. Metió la mano en su bolsa y sacó un cheque. Era por una cantidad considerable. Es de la venta del penthouse en Manhattan. No lo quiero. Quiero patrocinar el campamento de verano para pequeñas científicas que estás organizando. Quiero enseñarles las habilidades de oratoria y presentación que pasé tanto tiempo perfeccionando por las razones equivocadas. Miré el cheque y luego a mi hermana. Las heridas eran profundas y algunas cicatrices nunca desaparecen del todo. Pero pensé en la carta del abuelo. Ella había interpretado el papel que le dieron. El campamento empieza en junio, dije, sin tomar el cheque, pero señalando hacia las aulas. Si quieres ayudar, llega a las 8 de la mañana. Necesitamos a alguien que no le tenga miedo a ensuciarse las manos. No nos importa tu dinero, Olivia. Nos importa tu tiempo. Asintió, con una sola lágrima escapando por su mejilla. Aquí estaré. Esa tarde, regresé al rancho original. La abuela Margaret me esperaba en el porche, con 87 años y todavía tan filosa como un halcón. Tenía una charola con limonada y 2 vasos listos. Vino, ¿verdad? Preguntó Margaret. Sí. ¿Quiere ayudar? La abuela asintió despacio. Henry siempre decía que lo más difícil de cultivar no es una planta en una sequía. Es un alma en un desierto de codicia. Tal vez si tenga un poco de tierra Miller después de todo. Nos sentamos en silencio, con los carrillones de viento tintineando en ese mismo ritmo familiar. Cuando las estrellas empezaron a asomarse en el cielo de terciopelo, metí la mano en el bolsillo y saqué el reloj de bolsillo plateado del abuelo, el que la abuela me dio en mi cumpleaños número 30. Abrí la tapa. Dentro estaba la pequeña foto deslavada de una niña de 7 años, con el cabello despeinado y un cuaderno en la mano, junto a un hombre alto con una sonrisa amable. Levanté la vista al vasto y brillante cielo nocturno de Texas. Ya no era la chica invisible. Ya no era la decepción excéntrica. Era exactamente quien estaba destinada a ser. Lo logramos, abuelo, susurré al viento. El viento recorrió los campos experimentales, un murmullo suave que sonó como una ovación de pie. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sosteniendo un legado. Lo estaba viviendo.